Hola a todos, bienvenidos a este podcast con Gracia y Gracia. Hoy estamos aquí con casi toda la comitiva de nuestro programa y vamos a tener un tema muy puntual, muy bacano que a la mayoría de cristianos nos gusta mucho. Y vamos a iniciar este podcast con una gran pregunta. ¿Cuál es el personaje favorito de ustedes de la Biblia? Indiscutiblemente Jesús. Edward. Jesús. ¿Qué va? Jesús, obviamente. Jesús. ¿Por qué? Yo quiero de allá para acá. Edward, ¿por qué Jesús? Porque digamos que es el chacho de la película, el prime de todo ya. El que por él estamos aquí. O sea, él es la razón del por qué estamos aquí. Porque él es el personaje principal de toda la historia. Antes, durante y después. Eso. Porque es el más importante, como decía Yelitza, el personaje principal de la palabra y es nuestro Salvador. Perfecto. A mí me gusta mucho porque toda la Biblia, todo lo que pasa en la Biblia gira en torno a Jesucristo. Todo lo que hay está escrito en la Biblia, todo gira en torno a Él. Entonces como que todo lo que tú leas te va a llevar siempre a la persona de Jesucristo. Y tengo la primera pregunta para iniciar el podcast. Es, si Jesús viviera hoy, ¿con quién cree que se sentaría a comer? ¿Quién es el primer valiente? Yo no creo que se sentaría con gente evangélica. No. Nunca en la vida, papá. Porque lo criticaban por sentarse con pecadores, andaba con prostitutas, y por eso lo criticaban mucho. Hablar con mujeres, que en ese entonces, hablar con mujeres estaba prohibido. O sea que contigo no se sienta. Evangélico Con él se va a sentar. Con él es que se va a sentar. Va a estar al ladito. Cuando Jesús venga, ¿dónde está Edward? Tráiganmelo acá enseguida. Ese va a ser lo primero que va a decir Jesucristo. ¿Dónde está Edward? ¿Por qué? Y va a preguntar. Ahí va a preguntar. Bueno, yo creo que se sentaría con los más necesitados. Sí. Obviamente, como decía Edward, de verdad, no creo que con cristianos se sentaría porque ya nosotros lo tenemos a él. Y aunque si estuviera aquí, con los más necesitados, con las personas que necesitan a Jesús, con aquellas que todavía no han encontrado ese camino. Amén. Yo creo, la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mal los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero la Biblia aclara que él vino a los suyos y los de él, o sea, los que se suponen que hacían parte de él, llamémoslo así, los cristianos, de ese entonces no lo recibieron. Entonces él dice que se sentó con los que le recibieron. No sé si les ha pasado de pronto que hay un dicho que dice que, ¿cómo es que dice? No sé cuál es el dicho. Como, bueno, el dicho no me acuerdo, sí, lo tiene. Pero es como que cuando tú haces algo, como los que tienen más foco sobre lo que tú haces, o de pronto te admiran más, de pronto son como los de la calle, por así decirlo. Hay uno que dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Exacto. ¿Cierto? Sí, así. ¿No? Sí. ¿Lo dice la Biblia? Pues sí, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, refiriéndose a que Jesús en su tierra no tenía nada, pero afuera todo el mundo Exacto. era, oh Señor, Osana, Osana. Exacto, entonces de pronto, por eso la misma Biblia dice también que los sanos no tienen necesidad de médico. Entonces, por esa razón también creo que Jesús vendría a sentarse con los que aún no lo conocen. Amén. Bueno, si estuviera, o sea, la pregunta que fue de que si Jesús estuviera aquí, ¿con quién se sentaría? Exactamente. Ahora, hay otra pregunta que queremos hacer, pero hoy tenemos un invitado. ¡Taratatón! El mejor pastor del mundo. ¡Qué Cuando usted haga su podcast,
invita a su pastor y dígale que es el mejor del mundo. Mientras tanto, que nosotros tenemos el equipo y si lo hacemos, amén. Si usted no sabe el mejor pastor del mundo, no opine. Bueno, pastor, bienvenido a nuestro podcast con gracia y gracia. Gracias por la invitación. Bueno, y esperamos pasar un momento muy ameno compartiendo. Al que tenga que poner disciplina lo pone. No. se vale. Ahí para allá. Después de que No se pasó vale la eso. línea, se cancela la disciplina para este grupo. No se vale eso. Amén. Bueno, Pastor, aquí va la primera pregunta. ¡Tarán! ¿Por qué Jesús parecía más duro con los religiosos que con los pecadores? Está dura esa. Yo no me la sé. Por eso invitamos al pastor. Cristo fue claro en lo que vino a hacer. Y Él le decía a las personas, Él dijo que no venía a abrogar la ley, sino que venía a cumplirla. ¿Por qué? Porque los que la estaban administrando mal. ¿Sí? Entonces, Él era más directo a ellos, más duro con los que conocían la ley. ¿Sí? Porque la estaban distorsionando, la estaban llevando por el camino equivocado, le habían añadido muchas tradiciones y Cristo estaba en contra de todas esas cosas que ellos le habían añadido, lo que Pablo enseña, las obras de ley, las obras de la ley. Y por eso Cristo los refutaba continuamente. Más lo que no conocía a los pecadores, Él les hablaba del evangelio que Él vino a traer para esta tierra. Amén. Amén. Y ya está en un modo evangélico ya. ¿Alguien más tiene una pregunta para el pastor? Pregunta. Bueno, yo tengo una aquí. Si hubieras estado ahí en la crucifixión, ¿habrías entendido lo que realmente estaba pasando o te habrías confundido como muchos? O sea, nosotros como cristianos, ¿qué haríamos ahí en ese momento? La pregunta es para mí. Todas las preguntas aquí. Para Sí, todos. La pregunta Sí. principalmente se la vamos a hacer al pastor, pero todos podemos opinar, obviamente. No, yo lo que diga el pastor, eso es. No. Disciplina, ¿qué? ¿Tienes miedo a la disciplina? Sí, señor. Bueno, ¿qué pasa? Que nosotros conocemos la verdad después de Cristo. ¿Sí? Porque antes de Cristo, tanto el pueblo de Israel como el pueblo gentil no conocían absolutamente nada. ¿Sí? El pueblo de Israel, aunque sabía de la profecía, no quiso recibir al Mesías. De pronto yo en ese tiempo, de igual manera, ¿sí? Lo hubiera negado, hubiera gritado, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Porque se tenía que cumplir la profecía, lo que está escrito. Crucifíquenlo, porque si no lo hubieran crucificado, hoy no tuviéramos esperanza nosotros de recibir la salvación, de conocer a Cristo. Amén. O sea, eso nos pone en un puesto de privilegio, porque no tenemos el privilegio de conocer lo que muchas personas dudaban en aquel entonces. Porque muchos decían, Él es el hijo de David, Él es el Mesías, otros lo dudaban y otros lo rechazaban. Pero esa misma gente que decía Hosanna el hijo de David, fueron los mismos que le decían crucifíquenlo. Sí, claro. Eso lo leíste en una canción. Crucifíquenlo, decían. No, en serio. No, sí, o sea, Y hay que ver porque es que Jesús, obviamente, así como tenía muchos amigos, muchas personas que lo seguían, pues también habían personas que estaban en contra de él. Habían personas que incluso lo seguían para mirar como los fariseos que estaban detrás de Jesús, pero esperando el momento que podían decirle, mira, estás fallando, ¿tú por qué dices esto? Una palabra errada para acusarlo inmediatamente. Exactamente. Ellos siempre estaban como pendientes de qué decía el maestro para señalarlo, porque ya ellos estaban buscando la manera de entregarlo para que lo crucificaran. Amén. Bueno, tienes una pregunta. Bueno, ahí va otra pregunta.
Nada de nervios, nada de nervios. No se vale. ¿Por qué? Esta pregunta, obviamente el pastor va a dar su punto de vista, pero vamos a responder de ya. No a responder, es como, ¿qué piensan ustedes de esta pregunta? ¿Por qué un Dios de amor permite una muerte tan brutal? Agarrando señal, carnal. Vamos con la psicóloga. Tú eres que eres más evangélica que yo. Obvio. Yo soy nuevo creyente. ¿Por qué un Dios de amor permite una muerte tan brutal? Yo digo que más allá de que Él lo hubiese permitido, era lo que había en el corazón del hombre. O sea, más allá de que Dios hubiese planeado que así debía entregar a su hijo, porque hubiese podido ser como el sacrificio que le pidieron a Abraham. Hubiese podido ser así, un sacrificio más ordenado. O sea, que es como que Jesús estuviera en el monte y de pronto saliera un cordero y Dios le dijo, vamos, mira, que sacrifiquen a ese. Claro, porque si en última instancia el pueblo hubiese dicho, no, hombre, no, bájenlo. Es así, es como ustedes dicen, hubiese creído, o sea, la muerte de Jesús no hubiese sido tan dolorosa, pero el dolor que le causaron a Jesús no se lo causó Dios, se lo causamos nosotros. Entonces es lo que hay en el corazón del ser humano. Ahorita me acordaban de la canción cuando preguntaban qué hubiese hecho yo si estuviese ahí en el momento de la crucifixión, y hay una canción que dice, pensándolo bien, también yo hubiera hecho lo mismo. Fuera yo quien hubiese escupido, quien hubiese golpeado, quien lo hubiese maltratado, porque era lo que había en el corazón del hombre. Y Dios, en su gran amor, queriendo que todos fuéramos saldados en la deuda, Jesús nunca se quitó. Entonces Él lo quiso hacer. O sea, fue como, me entregó en el sacrificio, como sea, pero por amor. Yo siento que es así. No Exacto. siento que Dios lo mandó a que fuera así, sino que el hombre en su maldad lo hizo así. Pastor Ángel, ¿usted qué piensa? Chao. Bueno, yo pienso de que, como decía Yelisa, sí, por la consecuencia del pecado de la humanidad, pues se llegó a que el Señor tomara esta medida. Pero nosotros vemos desde el principio que este sacrificio es como un sacrificio que se hace por lo que ya, por la festividad que ahora mismo estamos en Israel, que es el Pesach. O sea, es como recordarles a ellos, mira, yo soy el Cordero, yo soy aquel que se entregó, yo soy el perfecto, ya con este sacrificio de amor, porque obviamente también cuando el pueblo de Israel salió de Egipto por medio de Dios al desierto, Dios utilizó este cordero para derramar su sangre y que ellos pasaran. Y desde ahí se empezó a celebrar esta fiesta, pero ese sacrificio que hicieron fue un sacrificio de amor y un sacrificio de salvación. Entonces, ellos como de alguna forma desecharon a Jesucristo, pero por medio de este sacrificio de amor, Jesucristo le está recordando y Dios le está recordando que Él es el Cordero, que Él es el Cordero inmolado, que Él es el único que puede quitar y puede darnos vida, que Él es el único que puede sanar por medio de su sangre y por medio de su sacrificio. Y que ellos miraran que Él era el que podía sanar absolutamente todo. Entonces, ahora viendo de que por qué Dios lo permitió, porque es que el Señor lo impuso desde el principio. Y eso ya era como necesario, porque ya el Señor Jesús cuando se presentó el ángel a María, cuando ya él ya estaba en los planes, ya Él sabía cuál era su final. Y su final no es solamente, no fue eso, la cruz no fue su final, porque él resucitó.
resucitó y está vivo. Ese fue el sello. punto, el sello que nos dio para nosotros obtener vida y vida en abundancia. O sea que yo no lo veo como un sacrificio tan cruel, porque sí fue cruel para él, pero fue amor incondicional. Amén, amén. La pastora Hay Ángeles se lanzó una predica ahí. escritura que dice cuando Cristo estaba en la cruz, hay un soldado romano, ¿sí? Y él expresa unas palabras. Yo digo que en la expresión de este soldado está el fin de por qué Cristo murió de esa forma. Él dijo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. O era, porque Cristo había muerto. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Qué tal si Cristo muere como algo sencillo? Una muerte sencilla. Sería que el mundo hoy estuviera recordando que fue crucificado, que lo golpearon, que lo azotaron y que, sí, con todo eso no abrió su boca. ¿Sí? Y también las profecías que hablaban acerca de él. Hay cientos de profecías que hablan de Cristo, dónde iba a nacer, qué iba a comer, dónde iba a vivir. O sea, muchas profecías. El nombre, todo. Y profecías también acerca de lo que él iba a padecer, Isaías 53. Entonces, todas esas profecías se tuvieron que cumplir en la humanidad de él, ¿sí? Para que los que estaban ministrando la ley y el pueblo gentil viera que lo que estaba escrito tenía su cumplimiento. O sea, tenía que morir de esa forma por lo que estaba escrito. Y para que el mundo reconociera que el que estaba ahí era el Hijo de Dios. Amén, amén. O sea, de salida tenía que morir así porque ya así habían escrito los profetas y la palabra tenía que cumplirse sí o sí. Pero fuera de eso, yo pienso desde acá que, digamos que si él no hubiese muerto así, no hubiese tenido tanta autoridad para cualquier otra cosa. Normalmente, cuando una persona como el pastor Luis, que fue sanado de cáncer, Dios lo usó para sanar a otra persona de cáncer, porque digamos que de cierta forma tiene autoridad, y entiéndase por autoridad, no el yo mando, yo hago, sino que yo pasé por eso, yo entiendo lo que es pasar por eso y sé que se puede salir de eso. Amén. Entonces, digamos que no hay sufrimiento que Jesús no pueda entender, porque él padeció de todo. Él vino aquí en condición de hombre y como hombre padeció muchas cosas que cualquier hombre pudo haber padecido. Y ser torturado de esa forma, pues digamos que sería la única persona a la que otra persona que ha sido torturada por alguna razón, esa persona podría buscar consuelo solamente en Jesucristo. Amén. Porque Amén. fue torturado, fue muerto, pero resucitó. Y eso le da autoridad, Claro. sobre todo. O sea, venció la muerte para darnos vida. Amén, amén. Exactamente. Una pregunta que tengo. ¿Será que Jesús quería eso? Morir. Así. Porque bueno, hace poco leyendo un pasaje en Juan, donde él multiplicó los panes y los peces. Después de ese suceso, la comunidad lo quería hacer rey a la fuerza. Y él decía que no, porque Jesús sabía lo que significaba, digamos, que hacerse rey de los judíos en ese entonces. Y él se fue como que, y me abro aquí. Literal, No, digo, no, sí. ¿será que Jesús quería morir? No, Así. yo creo que él no quería, él debía morir. Él sabía lo que... Sí. Pero no quería. O ¿Cómo? sea, Pero no quería. O sea, de esa manera. O sea, si tú ves, bueno, hay que enfocar la humanidad de Cristo, ¿sí? Porque a veces siempre nos centramos en Cristo Dios. Cristo estuvo aquí como un hombre. Él en el huerto de Getsemaní lloró y sudó. Dice que su sudor eran como gotas de sangre. Entonces usted se puede imaginar la angustia
que él estaba diciendo, y con todo y eso, estaba sintiendo, y con todo eso le dijo, Padre, que no se haga mi voluntad. Él no quería, ¿Cómo estaba la voluntad de Cristo en ese momento? no quería, o sea, en ese Ah, momento de Obviamente depresión. estaba Ya, afligido, estaba es en un una cuerpo. persona humana, obviamente. O sea, Sí. él todo el tiempo fue Dios, sí, pero estaba viviendo como humano. En Y como condición de humano, hombre. exactamente, y esa condición, pues todos sentimos. O sea, tenía sentimiento y sabía el dolor que iba a padecer. Sabía el dolor que iba a padecer. Y aún con todo y eso que sabía el dolor que iba a padecer, nunca abrió su boca porque él lo pudo haber hecho. Él pudo haber dicho, no lo voy a hacer. Y el Señor no lo, o sea, el Señor le hubiese dicho no, ya, o sea, pero él decidió, Señor, que no sea mi voluntad porque yo soy hombre y como hombre tengo debilidad de hombre. Yo espero que se haga tu voluntad y que sea tú el que te glorifiques en mí. Amén. Se sujetó. Imagínate si uno sentía miedo cuando decían la entrega de boletín está al día. Ya él sentía la presión, ya. Ya uno sentía la El presión. momento se acercaba. Tú sabías que te iban a pegar. Incluso yo creo que él antes de entrar a Jerusalén, él lloró, ¿cierto? ¿No fue así? Sí, lloró en el momento de la muerte de Lázaro. Jesús lloró. En Juan 11. Porque Porque eso lloró. No, Cristo era una persona con sentimiento. Claro, él tuvo sed, tuvo hambre, lloró, se afligió, se entristeció, sentía compasión por las personas, una persona con emociones como las tenemos nosotros, pero todo el tiempo sujeto a la voluntad del Padre, totalmente diferente a nosotros, que a veces nos rebeldizamos cuando el papá nos habla, ¿sí? Que nos manda a hacer algo y, Señor, hay que hacerlo, y le reclamamos y hasta peleamos a veces con el Padre, pero él no, se sujetó a lo que él vino a hacer. Hay una parte de la escritura que dice que él dijo, yo pongo mi frente, o sea, levantó la frente para mirar al lugar que lo estaba esperando y que él sabía lo que iba a suceder en su humanidad. Amén. Bueno, vamos a otra pregunta de Jesús cuando está en la cruz. Cuando una persona, no Jesús, cualquier persona muere, ¿qué es lo que uno procura salvar? el alma, El alma, ¿verdad? el alma. El alma es lo que uno procura salvar. Pero Jesús cuando ya estaba en la cruz, él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él no dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi alma. Él ya sabía que estaba exonerado de eso. Ya hace rato. Pasó con 10. Paquita. Pasó con 10. Pasé con 10, matemáticas. Pastor. Sí. No, lo que dice Edward tiene bastante claridad. Sí, la Biblia dice que... Un aplauso. Edward, estás Sí, estudiando. Que por fin digo una buena. Por primera vez el Yo se pastor lo está de pregunto acuerdo con a Chelsea, eso. ahí mismo. Ahora aquí mismo. Mire, sí, la Biblia dice que Cristo fue tentado en todo, pero que no se halló ninguna clase de pecado. Los judíos están celebrando la fiesta o celebraron la fiesta de la Pascua. ¿Y qué se hacía en la Pascua? ¿Cómo se celebraba? Era coger un cordero el día 10, examinarlo a profundidad, que no tuviera ninguna tacha, mancha, que no fuera cojo o visco, nada, totalmente negro. perfecto. Si el cordero fuera un ser humano, este ser humano no servía. Perfecto. Este ser Y si humano. el cordero era negro, Un cordero perfecto. ¿Sí? Seguida pasa. Perfecto. Si el cordero fuera humano, este cordero no nos sirve. Amén. Sí, como así, Mire, pastor, como que amén. cuando Cristo está entrando... No, yo no he dicho nada. Yeli. Cuando Cristo está entrando a Jerusalén, ¿qué le dice a la gente? Hosana. Hosana. Este es el rey. O sea, lo están aclamando como el rey. Se metió el Sí, lío ya. estaban escogiendo al cordero. Y Cristo pasó todos los filtros para poder ser sacrificado.
¿sí? Por los sacerdotes, que lo llevaron a su casa. El cordero lo llevaban a un lugar el día 10 hasta el día 14 de Nisan. Y ahí lo examinaban. El día 14 lo examinaban nuevamente. Y Cristo también pasó por ese examen en la casa del sumo sacerdote Caifás y el otro Anás. Y no pudieron encontrarle nada. Se lo llevaron a Herodes, se lo llevaron a Pilato. Lo tenían así. Y ninguno lo encontró nada malo en él. ¿Sí? Pilato salió, no encuentro nada malo en él. Y se lavó las manos, lo entregó al pueblo que quiere, crucifíquenlo. Y lo terminaron crucificando. Amén. El pueblo, el mismo pueblo. El mismo pueblo. Fue a voz populi la... Exactamente. Entonces, Amén, así es. Pastor Ángel. Bueno, ¿qué más podemos decir de eso? O sea, el Señor Yo siento no tenía nada malo. Y él, o sea, él era, o sea, obviamente vivía como humano, pero su espíritu era de la divinidad, no era descendiente de Adán, no era humano como tal. Sí, ok, nació de una mujer, pero el espíritu tomó a María y fue una concepción totalmente diferente, porque fue algo de lo cotidiano, de lo que vemos naturalmente. El Señor era divino, o sea, era hermoso. Él no venía, o sea, o no viene de lo mismo humanidad de nosotros. Sí, vivió como humano y todo, pero su espíritu era santo. Su espíritu era santo completamente. Y ahí el pastor decía que no se encontró y nunca se encontró ni se encontrará alguna tacha en él, porque es perfecto. Amén. Bueno, ya para terminar, una pregunta que es como la más importante, y esta pregunta es para todas las personas que nos están escuchando en este podcast. Pastor, ¿qué es lo más importante de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, lo más importante de la resurrección es que Dios cumplió con todas las profecías que estaban escritas. Las profecías, digamos que eran como unos decretos que estaban escritos, y todo decreto tiene que cumplirse hasta el final, hasta el final. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿en dónde hubiera quedado Dios? ¿Sí? O sea, todo lo que está escrito tiene su cumplimiento. Y con la resurrección de Cristo, Dios le está dando el total cumplimiento a su palabra. Y la palabra de Dios pesa. La palabra de Dios es lo más hermoso que podemos tener nosotros como hijos de Dios, como cristianos, ¿sí? Porque la palabra de Dios es verdad, ¿sí? En esa resurrección vemos la verdad de Dios en su palabra. Amén. Bueno, este fue nuestro primer episodio del podcast Con Gracia y Gracia. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, que le ganó a todo el mundo. Amén, amén. Amén, amén. Amén. Eso fue gol de Yepe. Eso fue gol de Yepe. Nos vemos en nuestro siguiente episodio. Síganos y suscríbanse a nuestro canal.